Vamos en avión, ¿no? En avión no, pero da miedo. escucha, hice en auto, ¿a dónde viajamos? Leí la guitarra. Vamos a viajar, vamos a ir a Bruselas A Bruselas. primero. Vamos en avión, ¿no? En barco, En barquito. dice. Bueno, vamos a tardar un poco. Hay gente que no puede viajar en avión. Sí, Me ha es tremendo. tocado una vez viajar a Córdoba en avión con Aldo Taggio, compañero histórico delegado de Crónica y compañero aquí de Radiográfica, y Aldo tenía, digamos, fobia. Estuvo, no sabés cómo se puso, todo colorado, o sea, lo hizo por la radio, por la cosa colectiva, Sí. que íbamos a ver un transmisor, me acuerdo, allá a Córdoba, hace muchos años, más de 10 años. Y la verdad que nunca vi padecer tanto una persona, decir que era un vuelo corto de 1 hora. ¿Sabes quién también no puede viajar en avión? Hugo Moyano. Y hubo un acto que se hizo, ya ahora no me acuerdo la fecha, pero fue en el kirchnerismo, que fue todo un acto de unidad, recordando el Cordobazo, y muchos cronistas decían, y Hugo Moyano para irse a acto se subió a un avión, porque claro, el que tiene fobia... No, es que es inmanejable. es No es inmanejable. algo que uno pueda... No, y aparte hay gente que igual, bueno, se medica y así todo. Sí, sí, sí. Es, bueno, una situación que... Traumática. Difícil, aparte porque hoy por hoy no te queda otra, ¿no? En Y algunas sí, circunstancias tenés que viajar Si sí o tenés sí en que ir avión. a Bruselas, no imagínate te ser queda otra. diplomático y tenerle fobia, no podés laburar de no. eso. Bueno, ahora sí, nos subimos al avión, vamos en primera, ya que estamos, Sí. y nos vamos a Bruselas. Nos vamos a Bruselas, ahí se dio la reunión, la cumbre de la Unión Europea, que reunió esta vez a los 27 miembros de ese bloque, porque desde el escándalo que se dio allí en el despacho Oval entre Trump y Zelensky, El hubo desplante, el ¿no? desplante. Que fue hace una semana, Se podría decir, sí, fue el viernes pasado. viernes pasado, sí. Ese reto televisado que dinamitó las relaciones y aparte trajo pánico a Europa por todo lo que eso significaba. No hubo reuniones, hubo contactos, hubo videoconferencias, todo de urgencia, todas las corridas, pero no hay un plan concreto de atrás. Y esta vez... Un paréntesis que no te pregunté el otro día. La cagada a pedos a Zelensky, de Trump, y también de Vance, ¿no? Presidente y vicepresidente yanqui. ¿Surgieron en la charla? Porque fue en los últimos 5 minutos. Sí. ¿O pensás que estaba planificado? Yo creo que por parte de Estados Unidos estaba un poco planificado. Estados Unidos quería dejar en claro que Zelensky iba a tener que negociar. Claro. Y en los 40 minutos que dura esa conferencia, Zelensky no. decía que no, hasta que empezó ya a ponerse un poco. Lo de Zelensky sí que no fue, yo creo que, a ver, y si lo hizo es una muy mala estrategia. Se equivocó Zelensky, porque quiso quedar como un líder fuerte ante un Donald Trump que ya venía bastardeando a Macron, a Starmer y demás. Y quedó como una marioneta. Se quiso plantar, y no solo quedó como una marioneta, sino que termina rompiendo la última línea de confianza que tenía con Trump. Porque, claro, no puedes ir a Estados Unidos, al despacho Oval, y decirle a los yanquis lo que tienen que hacer. Claro, sí. Parece levantarle los dedos al imperio. Diplomacia, 0 lo de Zelensky. Sí. Inteligencia, -10. Pero bueno, se fue de ahí. Bueno, es un actor cómico devenido en presidente. Sí. No olvidemos, ¿no? Es como que le pidamos a Milei que diga cosas coherentes. Es un tipo que está mal, sí, ¿no? Está mal. Está bien. Y está en un momento crítico, entonces se nota que no tiene la templanza necesaria como para decir, bueno, a ver, primero el pueblo ucraniano, a quien estoy supuestamente representando, y después mi ego, el quedar bien en cámara y todo eso, que sabemos que es en estos tiempos también es importante, pero no debería ser la prioridad. Bueno, él quiso marcarle los puntos a los yanquis, en este caso una administración que no se deja pasar por encima, y lo ubicaron en seco. Se fue para Europa. Europa sí está detrás de Zelensky porque entiende Europa, y después ahora vamos a escuchar un pedacito de un discurso que dio Macron previo a esta cumbre. Macron tiene todos los quilombos habidos y por haber internos. En Francia no tiene gobierno, hay una inestabilidad que no se sabe, digamos, qué va a pasar en los próximos meses, porque le vienen bochando presupuestos, porque no tiene primer ministro, en fin, tiene cosas que resolver. No tiene apoyo popular, hoy está alcanzando niveles récord negativos en la historia de Francia. Y
Claro, me parece que hay un manotazo de ahogado ahí también para intentar salvar su imagen, diciendo, bueno, ¿saben qué? Esto, segundo plano, hoy por hoy tenemos que posicionarnos ante una posible guerra contra Rusia, porque si a Rusia se la deja estar, porque Estados Unidos nos suelta la mano, se nos va a venir encima. Esa es la estrategia de Macron, posicionarse como un líder fuerte, primero, para evitar que lo rajen del gobierno, muy endeble y frágil que tiene hoy por hoy, y después para posicionarse como un líder a nivel continental, ¿no? En Europa, porque hoy hay una falta de líderes muy evidente. Lo que vemos es un liderazgo fuerte en Rusia hace mucho tiempo, en Estados Unidos con Donald Trump, y Europa con un montón de quilombos internos, con diferentes posturas, porque además, si bien hay una línea de la mayoría de los miembros de que hay que seguir apoyando a Ucrania, las propuestas son muy diversas y se critican entre ellos las propuestas. Por ejemplo, Meloni dice que las tropas de paz no tienen sentido. Habla de adecuar más o menos... Esa es una propuesta inglesa. Es una propuesta inglesa. Ahora, perdón, pero Inglaterra no está en la Unión Europea, porque No. hay Brexit. Pero a ver, las tropas de paz se conforman cuando las dos partes en conflicto ya firman un acuerdo de paz. Entonces, para garantizar esa paz, están las tropas de paz. Eso pasa en todos los conflictos. Acá no hay ningún acuerdo de paz. Por ejemplo, en el Líbano. Claro. O sea, quieren enviar unas tropas de paz cuando todavía no hay paz, cuando no hay ningún tipo de acuerdo. Eso es querer enviar directamente a cara de perro tropas europeas de territorio ucraniano, cosa que ya viene sucediendo de todas maneras. Pero, bueno, quieren de alguna forma impulsar la presencia europea en Ucrania y garantizar la seguridad de Ucrania. No hay acuerdo, porque España tampoco está de acuerdo, ni Meloni. Meloni dice, bueno, la propuesta es flexibilizar las normas de la OTAN. Que Ucrania no sea parte de la OTAN, pero que sí aplique para Ucrania el artículo 5 de que si atacan a Ucrania responde toda la OTAN. Bueno, inviable también lo de Meloni, porque básicamente es ser parte de la OTAN sin ser parte. Porque la gracia de ser parte de ese bloque es justamente de que si alguien te ataca, te defienden todos los europeos y Estados Unidos y Canadá. Bueno, entonces, acá el tema es que no se ponen de acuerdo los europeos. En esta cumbre también estuvo la postura de Hungría, porque se hablaron dos temas en la cumbre. Rearme de Europa y defensa a Ucrania. Hungría dice, está bien el rearme, hay que poner más en defensa, pero dice, apoyo a Ucrania, basta, ¿no? Es la postura que siempre tuvo Víctor Orbán en este tema. Pero es el único, los demás tienen, digamos, hay un apoyo a Ucrania, pero todavía no se ponen de acuerdo en cómo apoyar y con qué propuesta concreta ir a sentarse en una mesa de negociación y presentarle eso a Trump y a Putin. Cerrando un poco todo este contexto, vamos a escuchar fragmentos de lo que fue este discurso de Macron en cadena nacional, donde le habla a su pueblo en un tono... Vieron que Macron siempre es bastante ambiguo, porque a veces dice una cosa, después dice otra, se va. Él creo que siempre está mirando qué le conviene a él para mantenerse en el poder del gobierno francés. Porque a veces baja un poco el tono y dice no hay que confrontar con Rusia. Yo entiendo que los chalecos amarillos y todas las cosas que hemos hablado de Francia, pero hasta ahora el tipo se mantiene. Sí, ha acordado con Mélenchon, la izquierda, ¿no?, de la Francia insumisa, como para quedarse con el primer ministro y bueno, poder... sí, para evitar que Le Pen gane las elecciones. Que Marine Le Pen y gane. Lo logró. Y bueno, el tipo con equilibrios que son muy endebles, sí, pero se mantiene. Quedó como tercera fuerza Macron. Claro. O sea, es increíble. Sigue gobernando. Pero sigue gobernando, es muy hábil en ese sentido. Ahora él fue reelecto, también aparte. Es frágil, sí. Así que se le termina ya se le termina la pólvora. Y hay que ver qué pasa en una Francia que también está muy polarizada respecto de cómo actuar en este momento. Yo te diría hasta que los problemas que tienen los europeos, digamos, lo de Ucrania no es prioridad. La cuestión de seguridad no es prioridad. Uh-huh. Son otros los temas, ¿no? Sí, que preocupan a las jubilaciones, sociedades. Laboral, salud. Bueno, claramente, porque el rearme implica recorte en todo eso que hace a Europa. El estado de bienestar, esta situación de confort, ¿no? De vivir bien, se está tocando un punto muy sensible porque es recortar en pensiones, en salud, en educación, para asegurarse un presupuesto para una defensa ante un enemigo imaginario, porque realmente Rusia, ¿alguien puede creer en su sano juicio que tiene intenciones de invadir Europa?
de confrontar directamente con Europa, con la OTAN, de igual a igual. Nadie quiere eso porque eso es la Tercera Guerra Mundial. Claramente ellos sí están jugando, como le dijo Trump a Zelensky, con esa posibilidad. Rusia no quiere. Rusia quiere garantizar su seguridad y sabe que Ucrania tiene que cumplir con un montón de condiciones para que se termine la guerra, que haya paz, pero que se garantice eso, la seguridad en la historia, y soberanía rusa. La revolución bolchevique, al triunfar, planteó la paz. Claro. Y fue lo que impulsó la paz en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial fueron los que le ganaron a Hitler y a la Alemania nazi. Entonces, como que en la historia, Rusia lo que puede decir es somos nosotros los que hemos planteado siempre la paz. Totalmente. Bueno, siempre se refieren a la historia de los rusos, ahora también lo vamos a escuchar, pero empecemos con Emmanuel Macron, presidente francés. El futuro de Europa no debe ser decidido en Washington ni Moscú. Debemos aumentar nuestra defensa. En ese sentido, seguimos comprometidos con la OTAN, pero debemos reforzar nuestra independencia. Tenemos el ejército más eficaz de Europa y gracias a la elección que hicieron nuestras generaciones anteriores después de la Segunda Guerra Mundial, disponemos de capacidades de disuasión nuclear. He decidido abrir el debate estratégico sobre la protección de nuestros aliados en el continente europeo mediante nuestros medios de disuasión. Ahí habla de armas nucleares, ¿no? Francia. Y cuando habla de estrategias de disuasión. Vamos a escuchar a Kate Kellogg, que es asesor de seguridad de Trump, que estaba negociando con Rusia, con Ucrania y con Europa también. ¿Fue uno de los que estuvo en Arabia? Sí, y es uno de los que dice, a ver, nos retiramos un poco, no es soltarle la mano a Zelensky, pero es hacerle entender que tienen que en algún momento sentarse a negociar, porque sienten los ucranianos que cuando está Estados Unidos involucrado, ellos tienen vía libre para hacer lo que se les canta. Básicamente dijo eso Kate Kellogg, lo escuchamos. El presidente Zelensky claramente quería que el presidente Trump se pusiera públicamente del lado de Ucrania y en contra de Rusia, lo que significaría descuidar, negar el papel de un interlocutor objetivo. El presidente Trump ahora se está acercando al lado que obtiene ventaja sobre el otro. Como ya se ha dicho, se centra en la paz, mientras que el presidente Zelensky no está listo para la paz si Estados Unidos participa, porque cree que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. Bueno, claro, tienen ventaja con los estadounidenses en las negociaciones, queremos retirarnos porque eso obligaría a Zelensky a acordar una paz duradera. También habló Tulsi Gabbard, que es la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, porque a todo esto Estados Unidos paralizó la entrega de armas y también el intercambio de inteligencia. Y ahí lo que dijo Tulsi Gabbard, que es la funcionaria que está a cargo de tener ese flujo de inteligencia que llegaba a Ucrania, dijo: el presidente decidió hacer una pausa junto con la ayuda militar. En realidad esto es para enviar un mensaje a Zelensky de que no tiene que dar por sentado al pueblo estadounidense, después de lo que pasó el viernes pasado. Y ahora vamos a ir a escuchar lo que dicen los rusos, porque claro, el mensaje de Macron, esto de las armas nucleares que tiene Francia, recordemos que son dos países en Europa que tienen armas nucleares, Francia y Reino Unido, que no es del bloque europeo, pero que también tiene sus intereses en Ucrania. Y aparte es uno de los más belicistas, ¿no? Y anti-Rusia. Escuchemos lo que decía Lavrov, porque siempre se refieren en la historia a los rusos y les recuerda Lavrov, el canciller ruso, qué pasó con todos aquellos que intentaron ir contra Rusia en el pasado. Napoleón, Hitler. A ver. ¿Cómo evalúa usted la declaración de Macron sobre la amenaza de Rusia? ¿Cuán peligrosa es, en su opinión, la retórica nuclear? ¿Se pueden considerar estas palabras del presidente como una amenaza hacia Rusia? Si él nos considera una amenaza, convoca una reunión de los jefes de los estados mayores, de los países europeos y de Gran Bretaña, y dice que es necesario usar armas nucleares, prepararse para el uso de armas nucleares. Esto, por supuesto, es una amenaza, a diferencia de sus predecesores, que también querían luchar contra Rusia, como Napoleón y Hitler. El señor Macron no actúa con mucha elegancia, porque ellos lo decían directamente. Había que conquistar Rusia, había que derrotar a Rusia. Él aparentemente quiere lo mismo, pero por alguna razón dice que hay que luchar contra Rusia para que no derrote a Francia, que Rusia está creando amenazas. Es absurdo acusar a Rusia de preparar una guerra contra Europa y Francia. Putin se ha pronunciado en repetidas ocasiones, calificando tales ideas como disparates y tonterías.
Sin embargo, para cualquier persona mínimamente sensata, es completamente claro que Rusia no necesita eso. Lo que Rusia necesita es eliminar las causas fundamentales de la situación que Occidente ha creado en Ucrania para socavar su influencia. Y bueno, para cerrar, decir nada más que quienes hablan de armas nucleares son Ucrania por un lado, que se arrepiente de haber entregado las armas en los 90, las armas nucleares que tenía, soviéticas, y es más, quiso que se las devuelvan. Ahí la actual administración le dice, no hay, de Estados Unidos no hay posibilidad de que eso suceda, pero habla de las armas nucleares como una estrategia para defenderse de futuros ataques o amenazas rusas. Y ahora Francia nuevamente. Rusia no habla de armas nucleares, solamente cuando se dio todo el tema de los misiles de largo alcance que podían llegar a zonas civiles de Rusia. Ahí lo que dijo es, nosotros tenemos armas nucleares y las podemos usar para defendernos. Ahora, acá lo que vemos es a un Macron que insiste con el tema, a una Ucrania que habla de defenderse con armas nucleares. Bueno, tenemos dos posturas muy diferenciadas. Estados Unidos y Rusia buscando un acuerdo de paz y Ucrania junto con Europa apostando todavía, echando leña al fuego y jugando con la Tercera Guerra Mundial. Apunto a más allá de la paz, ¿no? Que es lo que siempre vamos a votar desde el sur, ¿no? Porque aparte todo esto lo vemos desde el sur, desde la Argentina, desde la Patria Grande, y es una zona de paz por ahora. Pero tanto Rusia como Estados Unidos están acordando sin Europa y sin Ucrania porque se están repartiendo también Ucrania, ¿no? Entonces vos tenés toda una zona que históricamente uno diría sus pobladores se consideran parte de la Federación Rusa. Eso es lo que han votado en el Donbass, por ejemplo, en Donetsk y Lugansk, que es lo que venimos relatando, el conflicto que arrancó sobre todo desde el Euromaidán en 2014 y cuando se hizo imposible la convivencia en Ucrania, porque hay miles y miles de muertos. Sí, querían hacer una limpieza étnica de los por la ucranianos. Limpieza étnica de los nazis ucranianos. Pero por otro lado, Estados Unidos, que con Trump lo que dice es, queremos las tierras raras, queremos los minerales de Ucrania, entonces negociemos con Rusia. Ha cambiado la lógica del globalismo de Estados Unidos a un continentalismo y Europa, que no es que dicen queremos a Ucrania. En todo caso levantan la mano diciendo, ¿y para nosotros qué? ¿Qué queda? Claro, esto te sumo algo. Trump quiere negociar con Rusia la posibilidad de extraer tierras raras, que la mitad de las tierras raras están en el territorio que se quedó Rusia, en la zona del Donbass. Que recordemos que es para los procesadores, ¿no? Exacto, para los microchips. Sí, para las nuevas tecnologías. Y ahí lo que dice Trump es, con la presencia de empresas estadounidenses en la región se garantizaría ya de por sí misma la paz, porque obviamente nadie se atrevería a bombardear o poner en riesgo la presencia estadounidense. Así que va por ese lado, me parece. La cuestión comercial es lo único que le importa a Donald Trump y para eso necesita ponerle fin a la guerra. Claro, Europa se siente afuera de todo esto, por eso está apostando a la continuidad de la guerra. 4 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Esto es Punto de Partida.